lo menos para mí, que me gustan más que estas, fue en forma presencial. Mi nombre es Alejandro Marinello. Recuerden, yo compartí con ustedes la unidad relacionada al tema de la responsabilidad. ¿Se acuerdan? Bueno, estaba cambiado en el programa porque estaba a nombre de Flavio Grinstein. Bueno, nos cambiamos los temas, pero conmigo vimos responsabilidad y ahora vamos a ver lo que es la unidad número 12, que es la acción exterior del Estado, órganos encargados de conducir las relaciones exteriores y sobre todo el tema de la inmunidad. Y lamentablemente este tema es un tema largo e incluso un poco más complejo y, si se quiere, tedioso que el que vimos sobre responsabilidad. Otros años me han tocado temas más lindos, por lo menos para mí, para compartir con ustedes, pero este es un tema muy importante, es un tema que debería estar en más de una clase. Voy a tratar de presentar todo en una, así que, como les dije la otra vez, desde ya les adelanto mis disculpas por la velocidad que le vamos a imprimir, pero si puedo llegar a presentar todo el tema, con esto tienen por lo menos el andamiaje fundamental, como para que ustedes lo complementen luego en sus casas, lo estudien y podamos agotar así a la pasada todos los temas que van a ver allí, que es una unidad con varios puntos. A ver, aguárdenme que tengo gente en sala de espera. Cualquier cosita, si ustedes conocen a alguien, porque por ahí a mí me pongo a dar la clase y me olvido, alguien que está en sala de espera virtual, me avisan y lo habilito. Yo ya lo tengo habilitado automáticamente, pero por alguna razón igual hay que hacerlo manualmente. Bueno, yo les agradecería a los que no están con la cámara prendida, por favor que la enciendan, porque lo único que veo son nombres, y dos o tres compañeros que atentamente han puesto la cámara. No es para tomar examen, no voy a controlar quién está ni quién no, es una cuestión básicamente para saber vernos las caras y hacer un poco más amigable el sistema, ¿de acuerdo? Así sé, por lo menos miro alguno. Bueno, si son tan amables, entonces les pido que enciendan las cámaras. Chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar primero por el tema de inmunidades. Inmunidades de los estados extranjeros es una cuestión fundamental, tradicional en el derecho, incluso mucho antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Es un tema del viejo derecho de gentes y de la práctica ancestral de los estados, y que tiene que ver con un principio que garantiza que a un estado, ni a un estado, ni a sus actos, y tanto menos a sus bienes, pueden ser juzgados, es decir, sometidos a la jurisdicción de tribunales judiciales o de órganos administrativos de otros estados. Si hay un problema con el audio y demás, me avisan, ¿sí? Entonces, este es el principio, lo cual es bastante obvio, es decir, desde el punto de vista ¿se acuerdan ustedes de la paz de Westfalia y aquel famoso equilibrio de poder desde, digamos, 1630 en adelante, cuando se inaugura el Estado Nacional como una categoría histórica nueva, que en definitiva prevalece sobre el viejo régimen feudal, imperial, de ciudades-estado? Ahora tenemos estados nacionales que tienen un anclaje territorial, que tienen la posibilidad de desplegar actividad estatal en un territorio determinado, que no reconocen a ningún poder que esté por encima de ellos. Por eso se le denomina unidades autónomas de poder, lo que hoy llamamos los sujetos de derecho internacional por excelencia, que son los estados nacionales. El principio luego consagrado en la Carta de Naciones Unidas de igualdad soberana y de reconocer al otro como un par, pero en ningún caso como una entidad con poder por encima del mío, de modo que mi autonomía, mi soberanía es equivalente al Estado vecino, al de cualquier otro Estado, más allá de su magnitud, más allá de su escala, y por lo menos desde el punto de vista jurídico formal, está claro que en la realidad dista de ser así. No es lo mismo China
que un microestado del Caribe, pero desde el punto de vista jurídico sí lo es y sí debiera serlo, porque así está consagrado en los propósitos y principios de la Carta. La Carta, en definitiva, lo que hizo fue positivar y codificar una vieja práctica, una costumbre reiterada de los estados, que de nuevo, al ser estados-naciones y al reconocerse entre ellos como pares y ninguno por encima del otro, bueno, esto deriva, este tema de la inmunidad, de esa lógica. Yo no puedo juzgar con mis tribunales en mi estado, en Argentina, ni los actos, ni la actividad, ni ejecutar los bienes de otro estado, salvo, por supuesto, que preste su consentimiento. Voy a admitir, a ver, ahí estoy admitiendo a 3 compañeros más. Bien, les decía, entonces es muy importante tener en cuenta esto. Principio general histórico, consuetudinario, ningún Estado puede juzgar a otro en sus propios tribunales ni ejecutar sus bienes, tanto en tribunales judiciales como los administrativos, salvo que ese Estado preste su consentimiento para que sí pueda ser juzgado en la jurisdicción administrativa o judicial de otro Estado. Aquí tenemos que distinguir, por supuesto, esto lo vamos a ver a lo largo de esta unidad, a la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. La de jurisdicción impide que un Estado sea juzgado ante los tribunales de otro, como veníamos diciendo, y las de ejecución tienen que ver con los bienes, es decir, no podría haber un acto de ejecución sobre un bien o una medida sobre ese bien que esté ordenada por un tribunal o un órgano de otro Estado. Inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución más vinculada entonces a los bienes del Estado al que se lo quiere someter a juicio. ¿Cuál es el origen de esto? Un poco lo veníamos hablando. Bueno, ustedes saben que en siglo XIX hasta mediados, si se quiere, del siglo XX, el Estado era el Estado Nacional, los Estados Nacionales. Nuestra historia es un ejemplo de ello, hasta el gobierno de Irigoyen en adelante, los gobiernos liberales de la época, liberales en lo económico y conservadores en lo político, del mismo modo que en el resto de los países que ya tenían autonomía como estados nacionales. Históricamente eran estados que, digamos, lo que llamaban en esa época el estado gendarme, el estado mínimo, es decir, que el Estado se ocupaba de garantizar lo básico, que es la seguridad externa e interna, la administración de justicia, la educación, algunas políticas sanitarias y determinadas reglas de juego, y no mucho más. No había una intervención activa del Estado en la economía, ni tanto menos en la producción o en las cuestiones comerciales, como una persona jurídica que intervenga en las variables del mercado, por ejemplo. No, el Estado se limitaba a ejercer estas funciones que les acabo de mencionar. Por supuesto, con el tiempo, sobre todo a partir de la década del 30, el Estado empezó a involucrarse cada vez más en la economía, ejerciendo actividades privadas, comerciales, económicas, contratación de servicios, locaciones, emisión de bonos, no son nuevos, los bonos vienen incluso desde el siglo XIX, y allí es cuando la inmunidad absoluta, este principio histórico, según el cual ningún Estado podía juzgar con sus propios tribunales o órganos administrativos los actos o ejecutar los bienes de otro Estado, la inmunidad absoluta, por el principio de igualdad soberana de la que estamos hablando, empieza a relativizarse. ¿Por qué? Disculpen, ¿eh? Disculpen un segundo, por favor. ¿Hola? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás?
Si vos me preguntás a mí, lo ideal Hola, bueno, discúlpenme, tenía que atender este llamado, lo voy a poner en silencio. ¿Están allí todavía? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. gracias, Ya les va a pasar a ustedes, ojalá les pase el día de mañana cuando estén en la profesión y tengan que atender clientes y despioles y urgencias. Nosotros convivimos con los plazos y siempre contrarreloj. Hay cosas que hay que atender aunque a uno no les guste, así que esto no sé si es un consuelo, pero es un mal de muchos, por lo menos de los colegas. Ya se van a acordar. Bueno, seguimos, avanzamos. Les decía, cuando el Estado en definitiva comenzó a intervenir en la economía, el principio de inmunidad absoluta empezó a cuestionarse. ¿Por qué? Porque claro, el Estado contrataba servicios o ejercía el comercio como una persona jurídica más, como cualquier particular, o se comprometía con alguna deuda, o encomendaba obras que después no pagaba. Y las empresas, que en definitiva eran acreedoras, querían cobrarle y el Estado decía, no, no, yo tengo inmunidad soberana, la inmunidad de jurisdicción, usted no me puede juzgar porque yo soy un Estado soberano y no me puede someter a ningún tribunal, salvo que yo expresamente... Y perdían como en la guerra, dicho en criollo, es decir, no, había un desequilibrio porque participaban en la economía como cualquier otro actor privado, pero al momento de resolver alguna controversia se amparaban los estados en la inmunidad absoluta. Entonces este principio de inmunidad absoluta de jurisdicción y de ejecución comenzó a cuestionarse y se fue hacia de la inmunidad absoluta pasamos hacia otro paradigma que es el de la inmunidad relativo restringida. Y para ello, la doctrina y la jurisprudencia y luego los tratados y las leyes internas de los países que ahora vamos a ver, comenzaron a distinguir qué tipo de actos. Habrá algunos actos del Estado que sí corresponden, sean inherentes a su actividad pública, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, su autonomía, su soberanía,
que no puede haber ningún poder por encima del Estado que lo condicione, porque justamente es una característica constitutiva del Estado, el elemento soberano, ya sea desde el punto de vista político, territorial o poblacional, ya lo han visto. Entonces, los actos que se consideran de iure imperi, ustedes lo van a ver en la biografía, es decir, actos de imperio, actos que tienen que ver con la gestión del Estado, eso sí, deben protegerse y deben seguir gozando de inmunidad, de jurisdicción y de ejecución. En cambio, habrá otro tipo de actos, como los que veníamos hablando, comerciales, en las que participa como un particular más en el mercado, o que interviene en la economía como cualquier otra persona jurídica, que serán considerados actos de gestión, de iure gestione. En estos últimos supuestos, ahí sí pueden ser juzgados, por lo menos se puede, digamos, remover el corset de la inmunidad absoluta y, de acuerdo al caso, podrá ser sometido a jurisdicción o a ejecución si se tratan de actos de gestión. Y ya vamos a ver a lo largo de lo que es la práctica de los estados, de los proyectos de la CDI, incluso de las leyes nacionales, cómo este principio que fue de la inmunidad absoluta, la inmunidad relativa o restringida, sigue prevaleciendo. Es decir, el principio general es la inmunidad de jurisdicción y de ejecución siempre, pero hoy por hoy en general se distingue el acto de imperio o el acto de gestión, iure imperio, iure gestión, para poder desentrañar si se trata de un acto soberano y con lo cual no puede ser juzgado por ningún tribunal de otro país, o por el contrario se trata de un acto de gestión y ahí sí puede ser juzgado y condenado, o incluso se le puede embargar algún bien si se trata de hacer ceder la inmunidad de ejecución. El marco normativo universal y regional, bueno, hay infinidad de convenios, de convenciones, de tratados que ya desde muchos años ya venían planteando esta distinción y venían estableciendo la inmunidad relativa, por ejemplo la CONVEMAR, por ejemplo la Convención sobre Aviación Civil Internacional, que es del año 44, ahí ya se preveían estos supuestos, y hay un antecedente importante que está citado también ahí en el programa, que es la Convención Europea del año 1972 sobre inmunidad de los estados. Es del año 72, comenzó su vigencia en el año 76, hay 8 estados parte, en Europa es regional, y en definitiva lo que hace esta Convención Europea es receptar el principio de la inmunidad restrictiva, es decir, hay un principio general y varias excepciones. Lo que sí mantiene como una inmunidad absoluta es la ejecución de fallos. Por supuesto, siempre en todos estos casos van a ver que hay una excepción que es replicada en todos los instrumentos, que es el consentimiento del Estado. Si el Estado, a quien quiere juzgarse o ejecutarse algún bien, ha consentido que esto así fuere, ya sea en el momento de contestar la demanda o de aceptar la jurisdicción, o porque lo dice el mismo tratado, un tratado X que yo tengo firmado con otro Estado, si ya en el tratado previamente dejo expresado que renuncio a la jurisdicción, como entre paréntesis, como lo ha hecho la Argentina, por ejemplo, con la famosa cuestión de la emisión de bonos soberanos, todo este tema de los fondos buitre y todo lo que Argentina ha padecido y sigue padeciendo con relación a las deudas, el famoso juez Griesa, y todo esto que 2x3 nos vienen distintos sacudones económicos porque hay condenas en tribunales arbitrales o en tribunales con jurisdicción norteamericana, que la Argentina es condenada, y parece una injusticia, pero en realidad fue condenada porque ya en el convenio, por ejemplo, de inversión, que se trate, o la emisión de bonos, había aceptado el derecho aplicable que sea otro y la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces después no puede la Argentina decir, no, mire, ¿sabe qué? Es un acto de imperio, no me puede juzgar. No, gaucho, vos aceptaste, o yo te presté la plata, aceptaste mi jurisdicción, ahora pagame. Esto dicho rápidamente es así, ahora lo vamos a ver en detalle. Bien, vamos a seguir con la convención. Este era el antecedente europeo del año, como digo, 72-76, la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados,
se llama Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, del año 2004. Como suele ocurrir en estos casos, ese es un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional que aprobó la Asamblea. Todavía no ha entrado en vigor, por lo menos hasta el 2015, que es de donde tengo yo la bibliografía. Hay 16 estados contratantes y requiere un mínimo de 30 para entrar en vigor. Aquí, de nuevo, también se aplica la inmunidad de jurisdicción, el principio de inmunidad relativa. Hay inmunidad de jurisdicción de un estado y sus bienes como principio general. Esta convención tampoco condiciona las convenciones anteriores sobre inmunidades diplomáticas y consulares, que son de la década del 60, ya las vamos a ver si tenemos tiempo. Las inmunidades diplomáticas y consulares están consagradas específicamente en materia diplomática y consular en las convenciones de Viena de la década del 60 sobre estos temas y siguen vigentes. No está previsto que esta convención de la que estamos hablando las pueda alterar. El principio general es que todo Estado goza de inmunidad de jurisdicción para sí y para sus bienes, y las excepciones, como les anticipé, tienen que ver excepciones para que el Estado pueda ser juzgado por otro o puedan ejecutarse sus bienes por otro Estado. Las excepciones para que esto ocurra son el consentimiento, como les decía antes, o la participación del Estado extranjero en el proceso. Yo me presento en el juicio y formo parte, o la reconvención, me demanden y yo contrademando. Entonces allí estoy aceptando la jurisdicción y es más, estoy reconviniendo la demanda y convirtiéndome también en actor. Hay procesos en los que no se puede hacer valer las inmunidades, que tienen que ver un poco con lo que veníamos hablando, transacciones mercantiles, contratos de trabajo, cuando se trata de lesiones a personas o daños en los bienes, todo lo que tenga que ver en materia sucesoria, por ejemplo, que se pueda el Estado, el tercer Estado, ser heredero, o las donaciones o la propiedad industrial e intelectual. Es decir, de nuevo, esta Convención de Naciones Unidas, que es un proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, establece el principio de inmunidad relativa, el principio general de que ningún Estado puede ser sometido a la jurisdicción de otro, salvo estas excepciones que estamos viendo, o que se trate de daño a las personas o daños a los bienes que se encuentran en ese Estado que me quiere juzgar, ¿verdad? O transacciones mercantiles o contratos, un poco lo que veíamos antes. Y también con relación a la inmunidad de ejecución, esta convención avanza y se mete en medidas, digamos, precautorias que pueden tomarse, o coercitivas que pueden tomarse antes o después del fallo. Bueno, de nuevo, salvo que el Estado haya consentido expresamente que pueda ejecutarse algún bien, o cuando haya destinado el Estado determinados bienes a satisfacer la demanda, o cuando los bienes se utilicen específicamente con fines comerciales. Ya vamos a ver que esto se repite en casi todos los ordenamientos nacionales. Consentir la jurisdicción, de acuerdo a esta convención, no implica automáticamente que se consienta la posibilidad de adoptar medidas coercitivas. También aquí debe haber otro acto de consentimiento, si puede haber un fallo que determine, pero si ese fallo no puede ser ejecutado coactivamente, sino de buena fe. Si el Estado que es vencido decide no reparar el daño, no puede el vencedor ejecutarlo un bien, salvo que así también lo haya consentido. Es decir, tiene que haber un consentimiento expreso para la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, de acuerdo a esta convención. Estos son los rudimentos más generales que hay, después ustedes lo podrán profundizar. Vamos a ver ahora, entonces ya vimos los principios generales, cómo pasamos de la inmunidad absoluta a la inmunidad relativa, por cómo ha cambiado la intervención del Estado en la economía. Hemos visto el antecedente doctrinario de inmunidad de acuerdo a los actos de imperio y actos de gestión. Hay un primer tratado en Europa, después está esto que acabamos de ver, que es del 2004 de las Naciones Unidas. Eso desde el punto de vista regional y universal. Ahora vamos a ver la práctica de los estados, porque en definitiva todo esto nace desde los estados
para luego proyectarse hacia el derecho internacional propiamente dicho. Pero quienes empezaron primero con esto fueron los estados nacionales. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a ver esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes veían de alguna manera vulnerados sus derechos porque eran los que invertían y después los otros países no les pagaban? Bueno, Estados Unidos. por supuesto, Estados Unidos y Gran Bretaña fundamentalmente, ¿no? Entonces, en este punto, cuando ya vamos a ver el mismo tema, pero desde el punto de vista de la trayectoria que han seguido sobre esta materia los estados. Primero, veamos Estados Unidos, que es, como imaginarán, el que más plata invierte y el que más quiere recuperarla, ¿no? Así ha sido por lo menos los últimos años. Ahora pareciera que es China la que va de a poco ocupando ese lugar. Pero bueno, hablemos de derecho. En definitiva, como les decía, a mediados del siglo XX, hay un asunto, hay un antecedente que no quiero perder tiempo, que es la Tate Letter, en la que, en definitiva, a partir de ahí el Departamento de Estado norteamericano, ustedes saben que el Departamento de Estado norteamericano es la Cancillería norteamericana, ahí, a partir de ahí, comenzó también a abandonar la tesis de la inmunidad absoluta y comenzó a decidir caso por caso, y a poquito fue admitiendo la jurisdicción y las excepciones a la inmunidad absoluta que veníamos hablando. Hay una ley que es importante y que, sobre todo para la Argentina, lo ha sido con el tema de los bonos, que es la Foreign Sovereign Immunity Act, que del año 1976, para decirlo en criollo, es la Ley de Inmunidades de Soberanías Extranjeras, Ley de Inmunidades de Soberanías Extranjeras del año 76, la FCIA en sus siglas, otorga esta ley norteamericana, en el año 76, si mal no recuerdo, el gobierno de Carter, otorga inmunidad de jurisdicción y ejecución a los estados en las Cortes de Estados Unidos. Es decir, hace lo que venimos diciendo. Principio general, los terceros estados tienen inmunidad soberana, justamente por el principio de igualdad soberana, para nuestros tribunales. Sí, ese es el principio general. Pero hay una playa de excepciones. Principio general, no se puede juzgar en los tribunales norteamericanos a otros estados. Esto implica la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, salvo, de nuevo, que haya una renuncia expresa a la inmunidad de jurisdicción o de ejecución, o cuando se trate de un bien ligado a una actividad comercial. Otras excepciones, que la actividad comercial llevada en Estados Unidos tenga esa naturaleza, cuando esté en juego la propiedad, una propiedad tomada en violación al derecho internacional, cuando se trate de derechos de propiedad adquiridos en Estados Unidos por sucesión o donación, cuando haya un reclamo pecuniario contra un Estado por daños personales, puntualizo esto, o muerte o pérdida de una propiedad ocurrida en Estados Unidos y causada por un acto ilícito o omisión del Estado extranjero. Bueno, cuando se trata de un daño derivado de la vulneración de los derechos humanos por un acto de tortura, ejecución extrajudicial, sabotaje de aeronaves, toma de rehenes, todas estas son, como verán, una casuística bien del estilo anglosajón, donde ahí no hay principios generales o códigos que regulen por analogía los temas, sino que la característica del common law, ustedes ya lo saben, es ser casuística, hacer mucha casuística y especificar en cada ley, en cada caso, todo lo que el deber ser y las excepciones. Estas son una serie de excepciones que en general tienen que ver con la actividad comercial, con la distinción entre acto de imperio y acto de gestión, y con aquello que derive, yo puedo juzgar en un tribunal norteamericano a un tercer estado, porque, por ejemplo, fui rehén de ese estado, en el caso de la embajada norteamericana en Irán, o porque, como ya vamos a ver, fui torturado por ese estado. Bueno, cuando se trata de cuestiones comerciales o de esta naturaleza que se vinculan a los derechos humanos, ahí también se admite, por excepción, que intervenga la justicia norteamericana para juzgar a otro Estado. Por supuesto, también la reconvención, todo lo que vimos antes de la Convención de Naciones Unidas. Y después hay una vieja ley en Estados Unidos que es
el Alien Tort Statute es una ley muy vieja, del año 1789, 1789, fíjense, estamos hablando del mismo año de la Revolución Francesa, para que se den una idea, a poco de haberse independizado en 1776, se independiza en Norteamérica, 1789, y esta ley sigue vigente, otra característica del common law, y en esa época estaba pensada para juzgar en los tribunales norteamericanos actos de piratería, en fin, todas las, digamos, ofensas a embajadores, en las que un extranjero en Estados Unidos podía demandar en los tribunales norteamericanos a otro Estado. Yo, siendo un extranjero en Estados Unidos, podía en la justicia norteamericana demandar a un tercer Estado porque fui víctima de un acto de piratería, o porque fui ofendido como embajador. Bueno, esto sigue vigente y hoy se extendió a otras materias, por ejemplo, la que veíamos antes de derechos humanos. Hay un asunto ahí que lo cita la bibliografía, que es la de Filartiga con Peña y Grala del año 1980, en la que se aplicó justamente esta ley vieja en Estados Unidos, y una víctima del terrorismo de Estado del Paraguay, en una de las dictaduras latinoamericanas, hizo juicio y lo ganó, aunque sea un extranjero en Estados Unidos y el demandado haya sido el Estado paraguayo y un órgano del Estado paraguayo, que en este caso era un policía. Yo no sé si se lo dije, todo esto lo he tomado del recorrido que hace González Napolitano, pero ustedes lo pueden tomar de cualquier otra bibliografía. En general, estos temas están tratados. El nivel de detalle que tiene González Napolitano en este recorrido es abultado, pero interesante, porque prácticamente abarca todos los temas. En el Reino Unido, para seguir con este recorrido de la práctica de los estados con relación a esta cuestión de la inmunidad, ya hemos visto el antecedente europeo, hemos visto el de Naciones Unidas, hemos visto la evolución de la inmunidad. Recuerden, ahora estamos viendo el recorrido de algunos estados, Norteamérica, Gran Bretaña, ahora vamos a ver Argentina. Gran Bretaña tiene una ley que es el State Immunity Act del año 1978, que también adopta la teoría restringida, distingue entre actos de imperio y actos de ejecución, de gestión, y en general está basada en la Convención Europea que la precedió. Bien. Vamos a ver ahora cómo ha regulado nuestro ordenamiento interno argentino esta cuestión. Si alguien antes quería hacerle un juicio a otro país, un particular, ¿lo podía hacer en un tribunal argentino? Bueno, ahora vamos a ver esto. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Están allí? Yo no veo a nadie, salvo a tres: Agustina, Lucrecia y Vanessa. El resto no los veo, pero bueno, mientras haya alguien que me escucha, seré feliz. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Va bien, profe, va bien. ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que esté esperando para entrar? Creo que no, ¿no? Vamos a chequear por las dudas. Bien. Cualquier cosita me avisan. Seguimos, chicos. No había en la Argentina ninguna norma que regule expresamente esta materia, en un vacío legislativo. Lo que había, sí, digamos, en general los tribunales argentinos, como los demás, aplicaban el principio de inmunidad absoluta consagrado en el derecho consuetudinario. Punto. No se puede juzgar, ni mucho menos hay inmunidad de jurisdicción y de ejecución a los estados y a los bienes de esos estados en los tribunales argentinos por el solo hecho de serlo y ya. Pero recién en el año 1958, a través de un decreto ley, que es, ustedes lo tienen ahí en la bibliografía, y por supuesto González Napolitano, es el decreto ley 1285, decreto ley porque fue un momento de un gobierno militar. Este decreto ley del año 58, 1285, era el que organizaba la justicia nacional. Era una ley de organización de la justicia nacional, y ahí preveía que expresamente, se los voy a leer, el artículo 24,
no se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio, por supuesto, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio. Es decir, no le podían dar curso a ninguna demanda que cualquiera presentase contra un Estado extranjero si este Estado extranjero en definitiva no prestaba su consentimiento para someterse a juicio a los tribunales argentinos. Y se hace habitualmente, como se sigue haciendo hasta ahora, a través de Cancillería y de la Embajada. Uno no puede notificar directamente al Estado, tiene que pedir a nuestra Cancillería que haga lo propio con el embajador del país acreditado, y recién allí después vendrá o no la aceptación o rechazo. No distinguía, por supuesto, este decreto ley del año 58, actos de imperio y de gestión. Recién en esos años se estaba gestando lo que hoy conocemos como inmunidad relativa. Esta disposición permanece vigente. Hubo un pequeño cambio de este artículo 24 en el año 63 para exigir la reciprocidad con otros estados por un caso puntual. La Argentina perdió de manos de un ciudadano italiano que le hizo juicio en Italia bueno, aunque Argentina no prestó consentimiento, Italia condenó a la Argentina. Entonces esta pequeña modificación de Argentina dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Si yo no te voy a admitir, yo puedo hacer lo mismo salvo que haya reciprocidad. Nunca se llevó a la práctica en definitiva, pero está previsto. Ahora vamos a ver la ley. Este es el antecedente, sigue vigente, y en definitiva lo que consagra es que en cualquier caso debe consultársele al Estado al que se quiere demandar para que, a través de los mecanismos diplomáticos que corresponden, para saber si acepta o no la jurisdicción argentina. Punto, no decía más nada, era solo esto. La ley 24.488 del año 95, bueno, aquí sí ya hay una ley que por lo menos prevé y regula la materia de inmunidad de jurisdicción. Del año 95, específicamente regula la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. De nuevo, el principio general sigue siendo el mismo. Gozan de inmunidad de jurisdicción los estados extranjeros en los tribunales argentinos, salvo que, y ahora vamos a ver las excepciones. También distingue esta ley lo que veníamos diciendo, que ya es prácticamente bastante pacífica y reiterada, la distinción de actos de imperio y de actos de gestión. Por supuesto, mantiene la inmunidad de jurisdicción solo para los actos de imperio. Por algo está esta distinción, justamente para que los actos de gestión, en determinados supuestos, sí puedan ser sometidos a juicio o a ejecución. Entonces sostiene el principio de inmunidad relativa, distinguiendo si es un acto de imperio o un acto de gestión. Pero se ocupa únicamente esta ley de la inmunidad de jurisdicción. Todo lo que tiene que ver con la inmunidad de ejecución, lo que tiene que ver con las medidas contra los bienes de esos estados extranjeros, no se encuentra expresamente regulado en esta norma, ni en ninguna otra hasta la fecha. Hay un vacío legal en ese punto, y todo lo que tenga que ver con inmunidad de jurisdicción es decidida caso por caso por los tribunales argentinos. ¿Cuáles son las excepciones, chicos? Bueno, no pueden invocar inmunidad de jurisdicción los estados que hayan renunciado a ella, de nuevo la figura del consentimiento. Si yo renuncié a mi inmunidad soberana, y por tanto acepto la jurisdicción de un tercer estado porque así lo conviene en un tratado, porque es la condición para que me presten plata, para que inviertan y hagan determinada obra o lo que fuere, luego no puedo invocar la inmunidad de jurisdicción por ser yo un estado soberano, porque ya renuncié a ella. La reconvención, es decir, la contrademanda, iniciada por el estado extranjero demandado, eso ya implica que acepta. Si se presentan en los tribunales argentinos reconviniendo y contrademandando al que le hace juicio, bueno, por supuesto está aceptando nuestra jurisdicción. También no pueden invocar la inmunidad de jurisdicción, es decir, es otra excepción, la demanda que tenga que ver sobre que tenga que ver con una actividad comercial o industrial llevada a cabo por el Estado extranjero, y la jurisdicción de la justicia argentina surja del contrato. Es una forma de consentir. Si el Estado extranjero lleva a cabo en nuestro país
actividad industrial o comercial y en el contrato surge, o en la norma de derecho internacional aplicable, que ellos estaban dispuestos a someterse a nuestros tribunales, no pueden luego invocar inmunidad soberana como si fuera un acto de imperio, porque no lo prevé la norma y está bien que así lo hagan. Tampoco pueden invocar la inmunidad de jurisdicción los estados extranjeros a quienes se les quiera hacer juicio, cuando se trate de demandas laborales, cuando se trate de, por supuesto, siempre que causen efectos en nuestro territorio. Ahora vamos a ver un caso, que es el caso Manauta. Cuando se demande por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasidelitos cometidos en territorio argentino, si el Estado extranjero en territorio argentino cometió un delito y hay un afectado, ahora vamos a ver otro caso, y ese delito lo hizo en el Estado argentino, también es una excepción a la jurisdicción, y ese Estado yo lo puedo demandar y no se puede amparar en la inmunidad. Todo lo que tenga que ver con legados o donaciones, y la que tenga que ver, por supuesto, con las transacciones mercantiles, y si se pactó, este es un tema muy técnico, digamos, un tribunal arbitral, y hay una cuestión de interpretación sobre ese pacto de tribunal arbitral, no puede luego tampoco oponer ese Estado extranjero a la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad soberana. Vamos a ver ahora una nueva ley, que es del año 2014, seguimos en el ámbito nacional, que es la ley 26.961, que únicamente se ocupó de los bancos centrales. Por supuesto, esto tiene que ver con nuestra historia y con todos los padecimientos de los últimos años que tuvimos y volvimos a tener con la deuda y con la emisión de bonos. Pero aquí lo que hizo el Congreso Nacional al sancionar esta ley 26.961 fue regular específicamente la inmunidad de jurisdicción de los bancos centrales y otras autoridades monetarias ante los tribunales argentinos. Es decir, con esta ley la Argentina garantizó que en sus tribunales las autoridades monetarias y los bancos centrales de otros países no puedan ser sometidos a nuestra jurisdicción, salvo, por supuesto, que así lo hayan consentido. Son inmunes los bancos centrales y las autoridades monetarias de otros países a la jurisdicción de los tribunales argentinos. Por supuesto, también se reconoce la inmunidad, en este caso se reconoce inmunidad de ejecución y embargo de los activos de un banco central extranjero. También hay excepciones, como venimos diciendo, el consentimiento expreso, la reconvención, o cuando la demanda versase sobre una actividad ajena a las funciones propias, y se haya pactado la jurisdicción de los tribunales argentinos, tenga que ver con otra cuestión y no con su función de autoridad monetaria. Aquí también se estableció, y yo creo que este fue el fundamento, la reciprocidad en cuanto a la inmunidad de ejecución y embargo. La Argentina, nuestros tribunales, no van a garantizar la inmunidad, salvo las excepciones puntuales, de ese banco central extranjero en lo que tiene que ver a la ejecución y embargo de sus bienes, siempre que se haya reciprocidad, que ellos hagan lo propio respecto de nuestro Banco Central. ¿Se entiende? Y el caso Manauta, que yo les decía, que es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del año 94, que fue un punto de inflexión en estos temas, por eso que estas leyes son posteriores, la que acabamos de ver, digamos, esta concretamente del Banco Central, pero en definitiva lo que hace la Corte en el año, y la 24.488 fue un año después del fallo de la Corte. Aquí la Corte, por primera vez en nuestro máximo tribunal, marca el quiebre y ya deja de aplicar la tesis de inmunidad absoluta y pasa a aplicar la tesis de inmunidad relativa. Estamos hablando de un caso en la que aquí nuestra Corte Suprema distingue, como venimos diciendo, actos de gestión y actos de imperio. ¿Cómo es este caso? Estos eran un reclamo de unos trabajadores, en realidad un grupo, que lleva el caso de uno de ellos, el nombre de uno de ellos, que ante el incumplimiento de los aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares, eran ciudadanos argentinos que eran empleados de la embajada rusa,
en ese momento era la embajada de la Unión Soviética. ¿Por qué luego se estableció contra la Federación Rusa? Porque en esos años, recuerden, año 92, concretamente 91-92, lo que era la ex Unión Soviética implosionó, hubo intentos de golpes de Estado, Yeltsin asume el poder, Gorbachov, recientemente fallecido, termina dimitiendo, y ese gran gigante que articulaba varias repúblicas en una única unidad de poder político, militar y territorial, que era la ex Unión Soviética, se desintegró, y la continuadora, digamos, quien sucedió en muchos aspectos, sobre todo el internacional, al antiguo régimen de la Unión Soviética, fue su, digamos, nave insignia y su locomotora, que era y sigue siendo la Federación Rusa, Rusia. Por eso que el juicio se continuó con Rusia, porque era la continuidad de la ex Unión Soviética. Los estados que se habían independizado, uno de ellos Ucrania, por ejemplo, Bielorrusia, Estonia, Letonia y Lituania, Kazajistán, Turkmenistán, bueno, todo lo que antes eran las viejas repúblicas socialistas soviéticas. Esta gente vio que no le habían hecho los aportes, era todo un problema grave que tuvo la Unión Soviética y Rusia en esos años, y habían dejado de pagar aportes, asignaciones familiares, contribuciones y demás. Entonces se les hizo juicio, como cualquier juicio laboral, solo que en este caso el empleador era ni más ni menos que un Estado extranjero. Por supuesto, lo que hizo el juez fue, aplicando las normas que acabamos de ver, notificar a la embajada a través de la Cancillería para ver si la ahora Federación Rusa aceptaba esa jurisdicción o no, aceptaba, mejor dicho, la jurisdicción argentina o no. Nunca contestaron los oficios. Entonces, aquí las instancias de grado dijeron, bueno, que hay un principio de inmunidad, y por lo tanto no prosperó la posibilidad de juzgar al Estado, a la Federación Rusa, como empleador que no había cumplido sus obligaciones laborales, en definitiva. Se apeló, y esto escaló y llegó a la Corte Suprema, y aquí la Corte razonablemente dijo que ya no era posible, en un caso como este, sostener el principio de inmunidad absoluta, porque eso iba de alguna manera a someter a esta gente a un recorrido y a un anecdotario procesal y de imposible cumplimiento, porque tendrían que ir a litigar a los tribunales rusos con asistencia diplomática y consular, con el costo y el tiempo que eso genera, y era prácticamente de cumplimiento imposible. Entonces la Corte expresamente dijo, ya no es posible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituye una norma de derecho internacional general, estoy leyendo el fallo, porque no se practica de un modo uniforme esta inmunidad absoluta, ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad. Aquí donde introduce entonces la teoría restrictiva para reducir la inmunidad absoluta solo a los actos de imperio y no a los actos de gestión. Y consideró que esta falta de aporte en realidad era una cuestión que no tenía que ver con la inmunidad soberana, ni con la esencia del Estado, ni mucho menos. Un acto de gestión no cumplir una obligación y tiene que cumplirlo. Aplicó en consecuencia el artículo de ese viejo decreto ley del año 58, reconoció este caso referido a un cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales que no afectaba el normal desenvolvimiento de la representación diplomática. Juzgar esto para la Corte no es condicionar la autonomía soberana ni la actividad diplomática de Rusia en nuestro país. No, de ninguna manera, es simplemente poner de relieve el incumplimiento en favor del trabajador que no goza de los aportes que debieran haber hecho. Una interpretación opuesta condicionaría al injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero y requerir auxilio diplomático, todo lo cual conduciría a un grave peligro de su derecho humano a la jurisdicción. Podría llegar a haber una negación de jurisdicción, que es por tanto negar un derecho humano básico, que es la accesibilidad a la justicia. Por todo esto, revocó la resolución apelada y declaró la competencia de la Justicia Civil Federal, la Corte Suprema de Justicia en el caso Manauta, y allí la Corte comenzó formal y oficialmente a adoptar el criterio restringido o relativo de inmunidad, distinguiendo entonces, de nuevo, acto de imperio
de acto de gestión. Y le hizo lugar a la demanda, mejor dicho, obligó a que tramitara la demanda en la justicia civil como corresponde. Hay otro antecedente. ¿Cómo vienen, chicos? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos promediando la hora? Yo les dije que eran temas tediosos, complicados, pero bueno, quiero Va bien, compartírselos. profe, va bien. Para meter algún bocado, esto por supuesto ustedes lo complementarán con la lectura individual, pero son temas que hay que dar. Hay un caso que a mí me interesa comentarles, no está en el programa, pero viene a cuento, que son víctimas del hundimiento del ARA General Belgrano. Y es interesante, se llama Caso Coronel con Estado Nacional. Yo lo he colgado ahí en el Moodle, lo he puesto en cursos del año pasado y el anterior, he visto que la cátedra lo ha replicado, así que lo tienen. En el Moodle está mal la fecha, hay un problema ahí, pero van a ver que esto que estamos viendo están, si lo ven más abajo está, y están los fallos. Y a mí me interesó, yo le voy a leer el resumen, que en realidad lo tomé de González Napolitano, corresponde decirlo. Se trata de extripulantes del ARA General Belgrano, que demandan al Estado Nacional Argentino, a los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en esa época, en plena Guerra de Malvinas, recuerden, la Argentina todavía gobernada por una dictadura, a cargo de 3 jefes de Fuerzas Armadas, más allá de que uno tuviera como titular del Ejecutivo, y también demanda al Reino Unido, y lo hacen en un tribunal argentino. ¿Por qué remandan al Reino Unido? Porque ellos dicen, invocando justamente la ley 24488 del año 95, que en este caso, como Estado extranjero, el Reino Unido no podía invocar la inmunidad de jurisdicción por el asunto de que acto de imperio y demás, porque en definitiva, una de las excepciones previstas en nuestro ordenamiento nacional preveía que se podía demandar al Estado extranjero cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasi delitos. ¿Se acuerdan que les dije? Hay una excepción a la inmunidad soberana cuando hay un reclamo de reparación por delitos o cuasi delitos que se cometieron en mi territorio. Yo soy argentino, un Estado extranjero me pasó el auto por encima en Argentina, y bueno, yo voy a demandar al Estado extranjero, que es el que me generó el daño, y generó un delito, un cuasi delito en términos civiles. En territorio nacional, ¿por qué? Y además está bien interesante el planteo, porque lo han hecho, digamos, ¿por qué debería prosperar? Entendían los actores contra el Reino Unido, porque además habían violado el derecho internacional público y los derechos humanos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿En una guerra es parte del arte de la guerra? No. ¿Pero qué dicen los actores? Lo que ellos decían era que el ataque y es cierto, no respondió a ninguna justificación bélica, no fue para repeler un ataque argentino previo, ni fue una necesidad estratégica, por ejemplo, para recuperar las islas, o algo que esté dentro del arte de la guerra y el arte militar. En realidad fue, y esto se sabe, para petardear la iniciativa de paz que había iniciado Belaúnde Terry, el entonces presidente del Perú, que en el ámbito de las Naciones Unidas se había propuesto como mediador y estaba avanzada una propuesta de paz que en definitiva Thatcher torpedió literalmente al hundir a nuestro buque insignia, el ARA General Belgrano, y con eso, por supuesto, precipitó toda posibilidad de acuerdo de paz o de mediación. Pero el punto es que no había justificación bélica en el conflicto propiamente dicho como para hundir al Belgrano. Estaba claro que era para que no prospere la negociación. Pero hay otro argumento no menor que dice la demanda. No solo no había justificación bélica, fue cometido en territorio argentino, sino que además se lo hundió fuera de la zona de exclusión. Ustedes son jóvenes, yo me acuerdo, la famosa zona de exclusión era una zona que el propio Reino Unido había unilateralmente determinado y había entendido que esa zona de exclusión, dentro de esa zona de exclusión, en definitiva, estuviera el teatro de operaciones. Y el hundimiento del Belgrano estuvo bastante lejos, bastante más al sur de esa circunferencia de zona de exclusión que los propios británicos habían establecido. Entonces, con estos argumentos, ellos consideraron que lo que había realizado Gran Bretaña no iba a poder oponer la excepción de inmunidad soberana,
que entonces era posible juzgar a Gran Bretaña en tribunales argentinos, y que en definitiva había cometido un delito de guerra. Recuerden, eran 3 los codemandados: Gran Bretaña, los 3 jefes de las Fuerzas Armadas y el propio Estado argentino. El juez de primera instancia hizo lugar a través de a esta solicitud, y a través de la Cancillería ofició por el exhorto diplomático que corresponde para que Reino Unido se pronuncie respecto a si aceptaba o no la jurisdicción argentina en este caso. Siempre estamos hablando de un caso particular, pero la Corte Suprema, cuando esto se apeló, finalmente dijo que la inmunidad de jurisdicción sigue siendo el principio general y su ausencia la excepción. En el caso entendió que los hechos se produjeron en el marco de un conflicto armado, circunstancia que los excluye de ser aprendidos dentro de los denominados actos de gestión. Lo que dijo la Corte es: esto fue en el marco de un conflicto armado, el principio general sigue siendo la inmunidad de jurisdicción, no puede considerarse estos actos que se le endilgan al Reino Unido, más allá de los argumentos que acabamos de ver, como actos de gestión, y no los asimila a aquellos que no pueden ser juzgados por los tribunales argentinos sin el consentimiento del Estado extranjero, es decir, los asimiló a un acto de imperio, y el acto de imperio, si el Estado extranjero no consiente admitir la jurisdicción en este caso de los tribunales argentinos, no se puede juzgar. Y así lo resolvió. Así que no pudo prosperar la demanda contra el Reino Unido de los excombatientes. Yo quería comentarles el caso, no está en el programa, pero me parecía interesante porque viene a cuento de lo que veníamos diciendo. Bueno, chicos, vamos ahora a la segunda parte. Lo llevo al trote, pero nos queda bastante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? No, la consulta, es decir, que rechazó el argumento del área de exclusión. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Mucho tiempo Argentina lo sostuvo, pero y que era real. Sí, claro, por supuesto. Sí, aparte, además vos fijate, no solo era real, sino que era lo que en el ámbito privado llamaríamos el acto propio, la doctrina de los actos propios. La propia Gran Bretaña había establecido, que Argentina nunca lo aceptó, porque la Argentina aceptarla sería como aceptar la soberanía británica en las islas, pero la propia Gran Bretaña ha dicho: mire, esta es la zona de exclusión. Yo si tengo que combatir, el teatro de operaciones va a ser y en esta zona excluyo cualquier pretensión argentina. Y justamente ellos que establecieron esa zona fueron los que hundieron a Belgrano fuera de esa zona. Por eso que no había ninguna justificación bélica propia de la guerra propiamente dicha que apalancara o legitimara el hundimiento de Belgrano, que fue hecho con el Conqueror, un submarino británico, que felizmente lo hizo, felizmente, entre comillas, a la luz del día, como para, según se ha sabido luego, el propio almirante o el que comandaba el Conqueror, el submarino nuclear británico, decidió hacerlo de día para que hundir el Belgrano, pero que se puedan salvar la mayor parte de los tripulantes posibles, lo cual no lo exime, pero bueno, son notas de color, digamos, ¿no? de esta tragedia. Vamos a seguir, esto está en González Napolitano y lo pueden, yo imagino que si ustedes, ahí el fallo se los mandé, lo tienen en el Moodle para aquel que lo quiera profundizar, pero me pareció interesante. Vamos a ver ahora el impacto de la globalización en la inmunidad de los estados. Acá estoy viendo, a ver, aguárdenme un segundo que estoy viendo el chat. Estoy teniendo problemas con mi PC. Claro, acá Luis Rivero dice: el problema es que Argentina no podía aceptar las 150 millas, que es la zona de exclusión, porque los aviones salían del continente, porque la aviación naval no llevó a la guerra el portaaviones 25 de mayo de Independencia. Está bien, Independencia no estaba en esa época, era solo el 25 de mayo, pero está bien, es cierto, se volvió, digamos, para no exponerlo, y los aviones de la Marina salían de Río Grande, salían de Río Gallegos, y yo he estado incluso en las pistas que todavía subsisten, y bueno, no soy original si digo lo heroico que fueron nuestros pilotos en esas condiciones tan adversas, sabiendo muchas veces que no iban a tener ni siquiera combustible para regresar, ¿no? Bien.
A ver si puedo cerrar esto. Ahí se bacana. Ahí estamos. Bueno, el impacto de la globalización, gracias por el aporte, les agradezco. El impacto de la globalización en las inmunidades de los estados. A ver, acá retomo lo que veníamos diciendo al principio de la clase. Los estados, y sobre todo los estados como los nuestros, que dependemos tanto, más mal que nos pese de la economía global y de los sectores más concentrados, incluso a nivel global de la economía, no solo Argentina, todos los estados periféricos, si se quiere. Por ejemplo, la colocación de bonos. ¿Por qué hay un capítulo que habla de impacto de la globalización en la inmunidad de los estados? Yo tengo previsto en algún momento dar una clase sobre globalización, en los minutos que tengo no voy a llegar, pero simplemente como disparador digo, la globalización es, como ustedes saben, el régimen de acumulación y regulación capitalista, que es el régimen económico, el sistema económico, mejor dicho, que ha prevalecido sobre otros, sobre aquellos que postulaban el dirigismo, la economía centralizada, planificada y demás, ha prevalecido, esto no es un juicio de valor, es un dato de la realidad, y con ello la interacción permanente, ya no de economías de escala nacional, sino propiamente global. Hoy los mercados son globales, las escalas son globales, una mercancía se diseña en Italia, se fabrica en México con autopartes a lo mejor norteamericanas para el mercado indio. Lo digo, no es un chiste, esto es así. Hay quienes diseñan en un lugar del mundo, quienes fabrican las autopartes en otro, por ejemplo en automóvil, quienes las ensamblan en otro país, y está todo pensado como plataforma global para vendérselo al Mercosur o a la India, por ejemplo. Entonces, esto que lo digo con un ejemplo rápido, es la globalización, la interacción y la interdependencia permanente nos hace más vulnerables y más dependientes, por supuesto, a todos los estados, pero en particular a los que menos desarrollo y poder relativo tenemos. Por eso hubo que recalibrar el balance entre la soberanía y la obligación de resolver disputas entre los distintos actores. Solo como otro ejemplo, lo pongo, la General Motors, la Toyota, Apple, Microsoft, las grandes empresas que a ustedes se le ocurra, ni hablar las empresas tecnológicas, una o dos de ellas tienen un producto mayor al de toda el África subsahariana. O sea, todo el Producto Bruto Interno de todos los países que están por debajo, en el África, debajo de la línea del Sahara, no llegan a tener el resultado económico que tienen dos o una empresa de estas. Para que se den una idea, cómo en la realidad, en estos contrapesos y estas diferencias abismales de escalas de poder, por lo menos económico, tienen que tallar y desplegar su actividad los estados. Estamos a veces negociando con entidades que son larguísimamente superiores desde el punto de vista del poder económico, lo que no nos quita poder político, porque los estados siguen siendo los sujetos de derecho internacional por excelencia, pero ya vamos a ver que no es fácil negociar con estos muchachos, y hay que decir también que muchas veces somos nosotros quienes los vamos a buscar, ya vamos a ver ejemplos. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el impacto de la globalización vamos a ver, la colocación de bonos globales en distintas jurisdicciones. Muchas veces los estados necesitan liquidez, necesitan recursos, no ya para hacer un puerto, para hacer una central energética nueva, para grandes obras de infraestructura, para un embalse, no, por ahí necesitan recursos para atender sus gastos corrientes, que es lo que nos ha venido pasando en la Argentina estos últimos años. La Argentina necesita atender gastos corrientes, que el presupuesto nacional, que tiene que pagar todo lo que tiene que pagar desde sueldos hasta los recursos para educación, salud, previsión social, pago de la deuda, lo que fuere, son gastos corrientes, gastos que hace el Estado permanentemente y no tiene recursos o los tiene medidos para recibirlos a futuro. Muchas veces está económicamente, esto pasa en las empresas también,
a veces que la empresa está económicamente sólida, pero financieramente ilíquida. Es decir, le faltan recursos, aunque tenga mucha plata por cobrar, o mucho activo. Muchas empresas tienen muchos activos, muchos inmuebles, pero si no los venden y no se hacen de dinero rápido, no pueden salir a pagar sus gastos corrientes. Bueno, esto nos pasa en la familia. Nosotros tenemos a veces un cuello de botella, aunque tengamos una familia X, por ejemplo, 1, 2, 3 casas y 5 autos, pero por ahí no llegué a fin de mes porque me quedé sin plata y necesito que alguien me preste y después se lo devuelvo. Bueno, esto que parece una obviedad ocurre también en los estados, y para financiarse los estados emiten bonos en distintas jurisdicciones, a cambio de lo cual se les promete determinados intereses y rescate. Hay varias fórmulas. Un bono a 10 años, a 15 años, a 100 años ha habido bonos, y ustedes me prestan la plata, yo utilizo esa plata y les prometo que en 10 años, cuando rescaten el bono, yo les voy a devolver el capital más intereses. Y en algunos casos pueden ir rescatándolo antes, comercializando esos bonos, lo que yo tengo se lo vendo a otro que lo quiera, y con eso también, antes del rescate del vencimiento de ese bono, se van cobrando y pagando intereses. Este es un mecanismo financiero muy utilizado. El problema es cuando no hay plata para devolver. Lo cobramos y no lo devolvemos. Bueno, aquí en la Argentina, cuando pactó estos contratos, cuando colocó estos bonos, por supuesto el que te presta, esto en general es una ingeniería bastante compleja, se hace a través de bancos internacionales, el que coloca y el que negocia esto son bancos internacionales, y para que aparezca la plata, como todo prestamista, en definitiva, el que te pone las condiciones es el que te presta. Entonces te dice, bueno, yo le compro los bonos, le doy la plata, usted por supuesto me promete devolverme el capital más intereses en tal o cual plazo, pero usted tiene que renunciar expresamente a la inmunidad de jurisdicción, porque si usted no me paga, yo no puedo ir a los tribunales argentinos y usted me va a invocar la inmunidad de jurisdicción, no lo voy a cobrar nunca, como pasaba antes, y además al derecho aplicable. Entonces, la jurisdicción interveniente en caso de controversia va a ser la de los tribunales de Nueva York, juez Griesa, ejemplo, lo habrán escuchado ustedes si se acuerdan, hace unos años, era un juez en los tribunales de Nueva York que tenía competencia, porque así se había pactado entre la Argentina y los fondos que intervenían en esta colocación de bonos, lo que llaman prospectos, y a su vez no solo es otro tribunal el que interviene, sino otro derecho el aplicable. En este caso se aplicaba esta ley de la que yo le hablaba de inmunidad soberana de los estados del año 76, pero además la Argentina, como casi todos los países que necesitan de este dinero fresco, renuncian a poder oponer como defensa la inmunidad de jurisdicción. Y son las condiciones. Bueno, vamos a ver cómo siguió este tema. Y lo vamos a ver en dos supuestos. Vamos a ver primero la jurisprudencia que tenemos con relación a la emisión de bonos soberanos, esto que estamos viendo, y qué pasó cuando la Argentina en los 80 y después del 2001, recordarán ustedes, entró en cesación de pagos y reprogramó. ¿Y qué dijo? Mire, yo le puedo pagar esto y no puedo pagarle más en algunos casos. Y en otros casos dijo, no le puedo pagar. Pero a su vez, esos bonistas originales también comercializan los que terminan para, como se dice en la jerga, bonos basura, porque cuando se sabe que el país que los emitió no va a pagar, todo el mundo se lo quiere sacar de encima. ¿Y quiénes los compran? Hago un pequeño paréntesis, aunque no estamos hablando de derecho internacional para que ustedes lo comprendan. Los compran los famosos fondos buitre. Los fondos buitre se dedican a esto, a comprar a muy bajo costo un bono que se sabe que va a ser de difícil devolución, lo compran a 2 y después reclaman el valor nominal, que es 100, o 10, o 50. Es los famosos fondos buitre que nos motivaron, por ejemplo, que se haya embargado en su momento en el puerto de Tema, en Ghana, allí en el África, la fragata Libertad. Y tantas otras movidas que hemos visto en estos últimos años. Estos fondos buitre compran barato y después te reclaman a vos que los emitiste el pago del valor nominal más los intereses. Y como la Argentina no podía, y ellos saben que no pueden, esta es la especulación y la mala fe, porque ellos están comprando algo que saben que no se puede reembolsar, van y te hacen juicio
y como vos renunciaste a la jurisdicción y aceptaste, a la inmunidad, mejor dicho, y aceptaste la jurisdicción, por ejemplo, en este caso del CIADI o de los tribunales de Nueva York o cual fuere, ahí te ejecutan y te quieren cobrar todo. Y la Argentina en algunos casos tuvo que pagarlos y en otros no. Por eso se llama fondo buitre, porque actúan de mala fe, claramente. Más allá de que es cierto el incumplimiento del Estado argentino, pero ahí hay un estado de necesidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos la excepción a la responsabilidad internacional, el estado de necesidad, que yo les adelanté? Bueno, acá tenés un ejemplo. Tenía que ver con la continuidad misma del Estado argentino. Ustedes, yo no sé cómo lo han vivido. El 2001 fue una época muy difícil y estaba en juego la continuidad del Estado mismo, el Estado argentino como entidad, como sujeto de derecho internacional. Y algunos tribunales extranjeros entendieron que era un estado de necesidad y admitieron la defensa opuesta por la Argentina diciendo esto: mire, yo no le pude pagar, tuve que reprogramar y darle lo que tenía porque se me estaba incendiando el país. Y era un estado de necesidad concreta que tenía que ver con la viabilidad del Estado mismo. En otros casos no, pero en todos estos fondos buitres, que no son todos fondos buitres, sino algunos, el NML, por ejemplo, era uno, no les importa y compran barato y te piden, y quieren venderlo caro, te piden el valor nominal y como saben que no lo puedes pagar, te hacen juicio y muchas veces lo ganan. Bueno, este es el mundo que tenemos, digo, ¿no? Vamos a ver entonces primero la jurisprudencia sobre emisión de bonos soberanos y la cesación de pago, y después lo que tiene que ver con las ejecuciones muy rápidamente. La pregunta que hacen los tribunales, en el caso, por ejemplo, cuando intervienen en Estados Unidos, es si la emisión de los bonos es un acto de imperio de gestión. Yo necesito financiarme y emito bonos, yo como Estado Nacional. ¿Es un acto de imperio o un acto de gestión? Y por otro lado, el diferimiento de la cesación de pago. La Argentina me dice, no le puedo pagar porque estoy al borde del colapso. ¿Sigue la misma suerte o hay que calificarlo separadamente? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso famoso Weltover con B larga, ustedes lo van a ver, en Gonzalo Napolitano, del año 92. Aquí, en definitiva, se aplicó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras del año 76, y lo que estableció la Suprema Corte de Estados Unidos fue que la emisión de los bonos, incluso aquellos para resolver la crisis cambiaria, era de naturaleza comercial y no le daba derecho a la presunción de inmunidad en favor de la Argentina. Los bonos eran pagados en Estados Unidos y la Corte norteamericana entendió que los actos producían efectos allí y, aplicando esta ley, fue contraria a la posición argentina. Distinto fue el caso Borri del año 2005, en la que este personaje, Borri, reclamó en Italia, ante los tribunales italianos, porque era tenedor justamente y estaba en contra de la ley de emergencia sancionada a la Argentina en el 2001. Dijo, yo tengo bonos, los compré de buena fe, ahora la Argentina, con una ley de emergencia, no me quiere pagar o me paga mucho menos, le pido a los tribunales italianos que condenen a la Argentina y le reclamen el total. Aquí la Corte de Casación italiana estableció que, si bien la emisión de títulos era un acto de gestión de naturaleza privada, no podía seguir la misma naturaleza la moratoria adoptada por la Argentina por la legislación de emergencia, porque era necesario para el funcionamiento y la continuidad del Estado Nacional. Entonces ahí sí entramos en un acto de iure imperi, y es una potestad soberana del Estado hacer lo que deba hacer para sobrevivir. Si hay algún acto de imperio, este debe ser uno, claramente, que tiene que ver con la subsistencia. Así que, como perseguía una finalidad pública y tenía que ver con la supervivencia económica, no le hizo lugar a la demanda y fue favorable a la posición argentina, y declaró que no tenía jurisdicción el juez en este asunto. Es decir, rechazó la jurisdicción italiana para juzgar a la Argentina. En el caso NML que yo les hablaba, el fondo buitre, bueno, del año 2006, también fue, digamos, favorable al fondo buitre, porque la justicia norteamericana entendió que la Argentina había renunciado a la inmunidad y aceptado someterse a los tribunales de Nueva York, que es un poco lo que veníamos hablando, y bueno, ahí la perdí. Vamos a ver ahora, estos son ejemplos de lo que venimos hablando, que es
hasta dónde puede renunciarse y hasta dónde no, cuándo es un acto de imperio, cuándo un acto de gestión y cómo impacta la globalización en esta cuestión de las inmunidades de los estados, que como verán es cada vez más vidriosa porque la complejidad de la realidad así lo determina. Vamos a ver ahora la otra parte de este capitulito, que es lo que tiene que ver con las ejecuciones. Acá hubo dos italianas que intentaron embargar el avión presidencial. Este es un caso que se llama Michelle Colelia y Denise Dassault contra Argentina del año 2007. Ustedes lo van a ver también en González Napolitano. Ellas advirtieron que por una cuestión de mantenimiento, creo que era el Tango 01, que es el avión presidencial, iba a ir a Estados Unidos a hacer un mantenimiento y se apuraron a obtener una medida para embargarle la aeronave y para ejecutarle una sentencia favorable. Yo te embargo y subasto el avión si vos no me pagás. Bueno, felizmente en este caso, al tratarse de una aeronave pública equivalente a una aeronave militar, porque además estaba a cargo de ni más ni menos que el presidente, que es el jefe de la Fuerza Armada, habiendo puesto a la Argentina la inmunidad de ejecución, se le hizo lugar justamente por aplicación de la misma ley de inmunidades soberanas extranjeras del año 76 en Norteamérica. Lo mismo pasó con las reservas del Banco Central. Ahí este es el caso de EM y NML de nuevo del año 2007 y 2001. Había una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal Norteamericana, intentó embargarse esa cuenta que tenía nuestro Banco Central en la Reserva Federal Norteamericana, porque se argumentaba que en definitiva no era una autoridad, un organismo autónomo, el Banco Central Argentino, sino que con sus fondos habían dado ejemplo de dos decretos que usaba sus fondos para pagarle al FMI. Entonces consideraba estas actividades como comerciales. Pero felizmente aquí la Cámara, la justicia norteamericana, sostuvo que eran inembargables esos bienes, porque en definitiva no había habido tampoco una renuncia expresa y explícita para someter esos bienes a ejecución. ¿Se acuerda cuando vimos hace un rato que la inmunidad de jurisdicción también podía ceder si el demandado, el perdidoso, proponía determinados bienes para que el vencedor se cobrara? Bueno, no había sido el caso. Y lo mismo ocurrió con el caso Aurelius en el año 2009, en la que la Argentina, nuevamente con el juez Griesa de Nueva York, apeló a una orden de embargo en la que se intentaba embargar los fondos de las jubilaciones y pensiones que iban a ser transferidos al ANSES. ¿Se acuerdan antes que había el régimen de la AFJP? Había un sistema de capitalización privada previsional y hace unos años se reestatizó lo que antes era la jubilación privada, lo que llamaba Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y todos esos fondos que manejaban bancos privados estaban en Estados Unidos, para decirlo rápidamente, y se los iban a transferir al ANSES. Se quiso embargar eso, pero aplicando esta ley de inmunidad de soberanía extranjera del año 76, la Corte de Apelaciones norteamericana entendió que los fondos no eran propiedad del Estado y no iban a ser usados para una actividad comercial, no eran una propiedad del Estado argentino y no estaban destinados a una afinidad comercial, por lo cual consideró que eran inmunes al embargo que sobre ellos se intentaba, porque en definitiva era un fondo para asistir a las jubilaciones y por tanto no eran del Estado, sino de los jubilados, ¿no? Esa plata. Bueno, saliendo de esto que es complejo, que yo se los dije al pasar, no pretendo que se lo aprendan de memoria, pero era para que ustedes visualicen cómo en la práctica opera este tema de la inmunidad de jurisdicción y lo caro que nos puede salir, porque cada miles de millones de dólares que se le pagan, por supuesto, ustedes dirán, bueno, se le pagan porque nos prestaron plata y nosotros nos obligamos a pagarle, sí, pero cuando hay una especulación detrás, como pasó luego de la emergencia económica argentina, de nuevo, estos denominados fondos buitres no tienen ningún miramiento y son miles de millones de dólares que, por ejemplo, en vez de ir a salud o educación, van a parar a pocas manos de estos personajes que viven de la especulación financiera internacional. Es toda una discusión, algunos dirán, nos metimos solitos, le pedimos plata, es cierto, pero bueno, esto es cómo aplicamos el derecho y cómo en algunos casos la Argentina salió victoriosa y en otros no, tanto para la jurisdicción
para la inmunidad de jurisdicción como para la inmunidad de ejecución, que nos fue un poquito mejor en esta última, ¿verdad? Ahora les voy a comentar cómo venimos, chicos. ¿Están muy cansados? Bien. Bueno, los voy a seguir torturando un ratito más. Vamos a ver ahora un caso muy interesante, muy polémico, pero bueno, es así. Y pasamos ya a otro temita, que es la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Vamos a ver, Corte Internacional de Justicia y Tribunal Internacional del Mar. Cómo estos dos tribunales internacionales, uno abocado al derecho del mar y el otro, ni más ni menos que la CIJ, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es uno de los órganos, digamos, más importantes de Naciones Unidas. Recuerden, no sé si lo vieron esto, si no lo van a ver, siempre y cuando se acepte voluntariamente su jurisdicción. Que uno sea miembro de las Naciones Unidas y del Estatuto de la Corte no significa que puedan demandar al Estado cada vez que se le ocurra. Tiene que haber una aceptación expresa o tácita de admitir la jurisdicción de la CIJ por parte de los estados contendientes. Si no, no es posible. Dicho esto, cierro paréntesis, vamos a ver esta jurisprudencia relacionada con la inmunidad de jurisdicción, el tema que estamos viendo hoy, en estos dos tribunales internacionales. El primero vamos a ver de la CIJ, es un caso que ustedes lo tienen allí citado, que se llama Caso de las Inmunidades Jurisdiccionales del Estado, Alemania contra Italia, del año 2012, que tramitó finalmente en la Corte Internacional. A ver, rápidamente. Primero, esto se divide en varias partes. Vamos a ver una parte. Un ciudadano italiano, en el año 1998, que había sido víctima de la opresión alemana durante la ocupación que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, reclama contra Alemania por crímenes de guerra, por vulnerar los derechos humanos, por el daño que le habían provocado, etcétera, etcétera. La Corte de Casación en el 2004 italiana determinó que la inmunidad de jurisdicción de Alemania no se aplicaba y en consecuencia podía intervenir, podía juzgar la justicia italiana a los actos de Alemania, al Estado alemán, ante circunstancias en que los actos por los que se reclamaba consistían justamente en crímenes internacionales. Entonces se determinó en casación que ahí sí, esta era una excepción, entonces no podía Alemania oponer la inmunidad soberana de jurisdicción y los tribunales italianos podían intervenir para decidir sobre este reclamo de este particular, ¿no? Había sido sometido el ciudadano, un tal Ferrini, a trabajos forzosos, había sido deportado y demás en la Segunda Guerra. Paralelamente, en otro país, en Grecia, por lo que llamó la masacre de Distomo, una de las tantas que perpetró el régimen nazi, digamos, movilizaron la jurisdicción, hicieron juicio en los tribunales griegos y obtuvieron sentencia favorable. Es decir, la justicia griega le hizo lugar al reclamo a quienes demandaban, también por actos, por crímenes de guerra contra Alemania, pero por supuesto Alemania no otorgó su conformidad para ser sometido a la jurisdicción italiana. Esta misma gente que había tenido sentencia favorable en Grecia se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dijo, mire, nosotros obtuvimos una sentencia en Grecia, Alemania negó, no aceptó la jurisdicción de los tribunales griegos para reconocer su responsabilidad, vengo ahora acudo a vuestro entendimiento al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que ustedes, en definitiva, ejecuten la sentencia. Tampoco les hicieron lugar porque Alemania volvió a negarse a someterse a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces después los griegos fueron a la propia Alemania, ante los tribunales alemanes. Ejecútenme la sentencia griega que yo tengo, que me reconoce el daño que me ha causado el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, yo que soy ciudadano griego o heredero de alguna de las víctimas, y tampoco la justicia alemana aceptó
porque de nuevo se valió de la inmunidad de jurisdicción del Estado alemán. Entonces, ¿qué hicieron estos griegos? Fueron a Italia. Fíjense todo el recorrido que han hecho. Y como en Italia tenían el antecedente de este gaucho Ferrini, que les hablé en primer lugar, dijeron, ante la justicia italiana a fin de ejecutar la sentencia, y como la Cámara de Apelación había decidido algo parecido en el caso del ciudadano italiano, entendió que la sentencia emitida por la Corte griega era ejecutable en las Cortes italianas, y esto fue confirmado en el 2008 por casación en la Cámara de Casación en Italia. Bueno, esto llegó a la Corte Internacional de Justicia, porque Alemania de nuevo volvió a oponer, no prestó conformidad con la jurisdicción italiana, y Italia decía, bueno, pero escúcheme, yo entiendo la inmunidad, el acto de imperio, pero acá estamos hablando de crímenes de guerra, de damnificados, de daños directos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dijo la Corte Internacional de Justicia? Primero, como siempre ocurre, la relatoría se pregunta, ¿había Italia violado la inmunidad de jurisdicción a Alemania al admitir el reclamo de nacionales italianos y a su vez de nacionales griegos? Primero lo que dijo la Corte es, bueno, primero vamos a ver qué vínculo, qué obligación recíproca hay entre Alemania e Italia. Los dos miembros conspicuos de la Unidad Europea, de la Unión Europea, etc. Pero no hay un tratado entre Alemania e Italia que esté vigente y que regule la materia de inmunidad. Y la Corte dice, la inmunidad, como dijimos, de los estados deriva del principio de igualdad soberana. ¿Cuál era el derecho aplicable? Determinó que el derecho aplicable era el vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos. Fíjense. Y de allí la Corte dijo que para analizar si los hechos objeto de la demanda ante las Cortes italianas eran actos de imperio o actos de gestión, en el momento del derecho aplicable en esa época de la Segunda Guerra determinó que eran actos de imperio justamente por tratarse de una guerra y de un conflicto bélico. Y dijo la Corte, las reglas de inmunidad son procesales y están destinadas a determinar si las Cortes de un Estado pueden o no ejercer jurisdicción sobre otro. Repito, las reglas de inmunidad son procesales, dijo la Corte Internacional de Justicia. Y estas reglas procesales están destinadas a determinar si las Cortes de un Estado pueden o no ejercer jurisdicción sobre otro Estado. No apuntan a establecer la legalidad de la conducta que se pretende enjuiciar. No apuntan a establecer estas normas, estas reglas, la legalidad o no de la conducta que se pretende enjuiciar. Con esto ya se sacó de encima, la Corte no entró a juzgar la conducta atroz, por supuesto, que había tenido el régimen nazi en la Segunda Guerra. Dice, no se trata de ver, de juzgar la conducta, sino que son reglas procesales y tienen que ver con si puedo o no aplicar mi justicia a otro Estado. Reconocer la inmunidad de Alemania no significa considerar legal el hecho de no compensar sus violaciones durante la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, la Corte Internacional de Justicia determinó que Italia había violado la inmunidad de jurisdicción que gozaba Alemania. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el principio general sigue siendo el de la inmunidad de jurisdicción, sobre todo en aquellos actos que son considerados actos de imperio, en la medida que derivan del principio de igualdad soberana. ¿Qué había pasado acá? Las Cortes italianas habían avanzado y habían ejecutado una villa, como le llaman allí en Italia, una propiedad alemana que había en Italia. Y bueno, por supuesto lo revocó, la Corte hizo que lo revoquen, porque en definitiva Alemania no había renunciado ni había dado esta villa, esta propiedad que tenía en Italia, había consentido ningún tipo de ejecución sobre ella. Por supuesto, también había determinado la Corte, la Corte determinó la violación de la justicia de Italia, de la inmunidad de Alemania, al reconocer la sentencia griega, ¿no? Esto también, si mal no recuerdo, yo se los agregué en el Moodle por si lo quieren ver, pero en definitiva, fíjense que con todo lo que uno puede imaginar que es lo justo, que es lo que corresponde, que son los damnificados de una conducta como ni más ni menos la que tuvieron los nazis en la Segunda Guerra, desde el punto de vista del principio general y de lo que interpretó la Corte, ni más ni menos, la Corte Internacional de Justicia, en definitiva no se metió en el fondo, sino que juzgó
como un incumplimiento de parte de Italia de no haber respetado la inmunidad alemana, que es una inmunidad de jurisdicción en la medida que fueron considerados esos actos, en ese momento, actos de imperio. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Bien. Seguimos. Vamos ahora con el caso Fragata Libertad. Ahora vamos a ver jurisprudencia de tribunales internacionales, no ya de la Corte Internacional, sino del Tribunal Internacional del Mar. Un poco yo se los había anticipado. Acá el fondo NML, que es un fondo buitre que operó con el juez Griesa, le pidió a un juez de Ghana. Ghana es un estado nacional meridional del África, costero. Allí tenía previsto ya, estaba programado recalar la Fragata Libertad en esos viajes que habitualmente hace, que son de bautismo, que son protocolares, que son tan importantes y tan caros a la Marina en particular y en general al país, porque son tradicionales, porque es una expresión del Estado Nacional y técnicamente es un buque, aunque sea un buque escuela, es un buque de guerra, digamos, pertenece a la Marina de Guerra de nuestro país. Resulta que un juez de Ghana, en el año 2012, traba embargo sobre un buque de guerra, sobre este buque, la Fragata Libertad, porque digamos, intenta ejecutar una sentencia contra el país, contra la Argentina, dictada por el juez Griesa, Tribunal de Nueva York de Estados Unidos. Hay una sentencia que estaba para ser ejecutada. Para ejecutar la sentencia, la justicia neoyorquina, habiendo tomado conocimiento a través del fondo NML de que este buque iba a atracar en el puerto de Tema, en Ghana, le manda una orden, el juez lo hace propio y traba el embargo. Y estuvieron más de 70 días ahí parados en el puerto de Tema sin poder salir, incluso ya no tenían provisiones, no los reabastecían, hubo situaciones complicadas, en un momento los quisieron mover del puerto y los marineros de un buque escuela, que es la Fragata Libertad, que no está preparada para combatir, se resistieron con las pocas armas que tuvieron y felizmente no llegaron a haber heridos ni nada, pero hubo que amenazar para que no movieran a nuestra Fragata Libertad. Un momento tenso y aparte bastante inusual desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? ¿Y cuál era el argumento de este juez de Ghana? Bueno, que Argentina había renunciado a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución respecto de estos bonos. Todo esto se origina por el no pago de los bonos, lo que hablábamos antes, y la discusión tenía que ver con si se extendía o no esa inmunidad de jurisdicción a un buque de guerra. No, mientras tanto, el juez se embargó, el juez de Ghana. Es decir, ejecutó el pedido por exhorto que le había hecho la justicia norteamericana. El juez interpretó que, aunque fuera una práctica predominante, no estaba clara que la inmunidad de los buques de guerra fuera una norma de derecho internacional consuetudinario. Es decir, empezó a cuestionar, a relativizar la inembargabilidad de los buques de guerra, que es un clásico de la inmunidad, digamos, ¿no? Y también dijo el juez que ni entre Ghana y Argentina no había ningún instrumento, ninguna convención, ni tampoco habían ratificado ni Ghana ni la Argentina la Convención sobre Inmunidades del 2004, esta que vimos de Naciones Unidas al principio de la clase. Él entendió que podía aplicarse las leyes de la jurisdicción donde estaba ejecutándose la sentencia, es decir, una serie de argumentos procesales que en definitiva motivaron el embargo de la fragata en este puerto de Tema en la República de Ghana. Bueno, esto por supuesto Argentina apeló, y mientras iba tramitando en el Tribunal Superior ganés, también acudió a la CONVEMAR, a la Convención del Mar de 1982 justamente, que prevé tribunales arbitrales en caso de controversias entre partes, y a su vez está establecido el Tribunal Internacional del Mar. Bueno, la justicia de Ghana finalmente, para decirlo rápidamente, le dio con un caño al juez de grado. La propia alzada, cuando apeló a la Argentina, la justicia superior de Ghana entendió que el juez que había
aceptado el embargo no había obrado conforme a derecho, había creado derecho, aunque no hubiera precedentes, cometió un error fundamental, por tratarse de un Estado regido por el sistema jurídico del common law, una serie de argumentos. Lo que nos interesa acá es ver qué dijo el Tribunal Internacional del Mar. El Tribunal Internacional del Mar lo que hizo fue dictar medidas provisionales, mejor dicho, que pidió la Argentina, mientras se iba estableciendo el tribunal arbitral. El tribunal arbitral era el que iba a intervenir en el fondo del asunto, en la controversia entre Ghana y Argentina, pero las medidas provisionales las debía adoptar el que ya estaba constituido, que es permanente, que es el Tribunal Internacional del Mar. Y finalmente el Tribunal Internacional del Mar aceptó la petición de la República Argentina y ordenó a la justicia de Ghana a liberar a la fragata Libertad y a reabastecerla. La discusión era si la Convemar, la convención, confería jurisdicción al Tribunal Internacional del Mar para una disputa respecto a un buque que se encontraba en aguas interiores del Estado, y es cierto, porque al estar en el puerto estaba en aguas interiores de Ghana, pero entendió que sí, que tenía jurisdicción, porque además, ese fue el hallazgo de la diplomacia argentina. Ghana y Argentina son ambos partes de la Convemar y aceptaron, por serlo, la jurisdicción del Tribunal Internacional del Mar. Entonces no podía Ghana abstraerse de aplicar esta medida provisional que adoptó, que es ni más ni menos liberarme la embarcación, reabastecerla y dejarla ir. Un buque de guerra es una expresión de la soberanía del Estado cuya bandera enarbola, dijo el Tribunal Internacional del Mar, y como buque de guerra gozaba la fragata Libertad de inmunidad de acuerdo al derecho internacional general, incluso en aguas interiores. El Tribunal Internacional del Mar, de 5 miembros, por unanimidad ordenó esa medida previsional y Ghana, por consiguiente, liberó incondicionalmente la fragata, la reabasteció y le permitió a su tripulante dejar el puerto de Tema. ¿Cómo terminó el asunto? Porque después, finalmente, las partes seguían para dilucidar el fondo del tema con el tribunal arbitral que tenía que constituirse. Tanto Ghana como Argentina acordaron poner punto final al procedimiento arbitral que debía resolver el fondo, y la República Argentina se consideró satisfecha por la sentencia dictada por la Suprema Corte de Ghana, que también luego le dio la razón a la Argentina, y por la difusión que tuvo el tema en el plano internacional. ¿Se acuerdan cuando hablamos de responsabilidad internacional que una forma de reparar y de satisfacer a la parte reclamante era justamente esta, la de, sin que eso signifique ridiculizar al Estado vencido, la de reconocer públicamente y la de dar, digamos, una suerte de satisfacción pública, y entonces finalmente allí terminó el asunto, y lo más importante, que la fragata Libertad pudo volver a su tierra. Bien. Tomo un poco de aire y sigo. ¿Cómo vienen, chicos? ¿Están allí todavía? Por lo menos Lucrecia, Agustina, Vanessa y Alexis están, que los estoy viendo. Y tengo 18 participantes. Bueno, están. Les agradezco la atención y Virginia. Ahí apareció Virginia. Muy bien. Bueno, ya nos veremos en la próxima clase personalmente, si Dios quiere. Profe, Sí. una mini consulta antes de que siga para no retrasar demasiado, pero entonces nunca se sometieron a este tribunal arbitral, sino que Argentina quedó satisfecha con la resolución de la Suprema Corte de Ghana. Sí, porque en algún punto Agustina era casi como una medida autosatisfactiva, porque ¿qué podía pedir Argentina? ¿Una reparación? Sí, podría ocurrir que interpretara que hubo una obligación de reparar por responsabilidad internacional, porque no cumplió, por ejemplo. Bueno, a lo mejor no ha querido nuestra Cancillería llegar el tema hasta el final. Consideró que una victoria, liberar a la fragata Libertad y haberse aprobado por unanimidad por el tribunal, que es más importante, por supuesto, que el tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Mar, que es permanente, de manera unánime exigieron a Ghana que libere, y que entendió que un buque de guerra de ninguna manera puede ser sometido a jurisdicción extranjera, y menos cuando se trata de ejecutar un fallo
de la justicia norteamericana que le pide, por esas cosas de la diplomacia y los exhortos, digamos, diplomáticos, para ejecutar una sentencia de una cuestión vinculada a los bonos y, por un lado, soberano y a los fondos buitres. Es decir, era un tema que, por supuesto, como verán, rozaba claramente lo político, internacional, además de lo jurídico, ¿no? Acá Luis nos hace un comentario risueño, está muy bien, porque es cierto que después esto fue vendido, esto lo digo como nota de color, fuera de lo académico, el regreso de la Fragata Libertad fue, bueno, toda una fiesta, una pompa, a lo mejor yo modestamente, en una opinión sumamente personal, no era ni una cosa ni otra. Importante que nuestros marinos hayan podido volver, por supuesto, no tenían la culpa, pero digamos, tampoco fue una gesta, no venían de combatir, te quiero decir, un tema que quedaron envueltos, pobres muchachos, por un tema que los excedía largamente, que tenía que ver con una sentencia contra unos bonos que finalmente la Argentina no pudo pagar, impulsado por un fondo buitre. Bueno, así estamos, ¿qué va a ser? Nuestra historia es así y está plagada de este tipo de episodios, pero desde el punto de vista del derecho internacional es muy corresponde, ya que estamos viendo inmunidades, traer el tema. Te agradezco la pregunta, Agustina. Chicos, nos quedan unos minutos. Me queda la parte de agentes diplomáticos, consulares y otras funciones. Es un tema importante, es fácil, está en González Napolitano. Por obvias razones, yo, por razones de tiempo, no voy a poder terminar de presentar esto. Lo que quiero comentarles es los pequeños rudimentos. Hay diferencias, a ver, rápidamente, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 61, y tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año 63. Son dos instrumentos, ambos convenciones de Viena, uno para relaciones diplomáticas y otra consulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, rápidamente, todo lo diplomático tiene que ver con el Estado mismo, y por supuesto tiene una inmunidad y una protección mayor que el mundo consular, que antes bien se ocupa de proteger a los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero. Entonces, si bien hoy la complejidad de las relaciones hacen que se solapen la acción diplomática y la acción consular, tradicionalmente lo consular está más ligado a cuestiones notariales, a trámites, a protección de los ciudadanos que viven en el extranjero, y el mundo diplomático a la alta política estatal, a las relaciones entre estados, a todo lo que tenga que ver con la superestructura y las relaciones entre estados, digamos. Por eso que el agente diplomático goza de mayor protección que el agente consular. A ver, y del mismo modo las sedes de las misiones diplomáticas, las sedes que se extienden incluso a la casa particular donde vive el embajador, por ejemplo, también gozan de esta inmunidad. Hay una vieja práctica, esto es desde el medioevo, las unidades políticas que fueren, los imperios, las ciudades-estado, hoy los estados nacionales, históricamente tuvieron emisarios. Es el interlocutor válido aún entre enemigos. Hoy está pasando, Ucrania, Rusia, la OTAN, tienen interlocutores, más allá que en los medios no hay relación, estamos al borde de una emergencia nuclear y demás, que bueno, ya si tenemos tiempo podremos hablar de eso, pero no deja de haber vasos comunicantes a otro nivel. Bueno, esto siempre ocurrió, ha tomado forma, y la práctica consuetudinaria ha hecho que estas dos convenciones reflejaran el derecho consuetudinario y la práctica habitual de tantos años que distingue al mundo diplomático y del consular. Y la protección, digamos, la protección diplomática y consular, los privilegios y inmunidades que tiene, son inherentes a su función. Aún entre adversarios y enemigos tiene que haber interlocutores válidos, y para que los haya, yo tengo que protegerlos a ellos. No puedo hacerlos venir para conversar y meterlos presos, tengo que proteger el lugar donde están,
Bueno, todo esto es la práctica reiterada de los estados y es inherente a su función. Por eso, en el caso de las misiones diplomáticas, son órganos de carácter representativo de un estado, acreditados en otro estado, de manera permanente, con la función de poner en marcha y mantener relaciones entre estados. Las funciones diplomáticas tienen que ver con representar al estado acreditante en el estado territorial, proteger al estado, los intereses del estado acreditante en el estado territorial. Es lo que hace la Embajada de Estados Unidos en Argentina, lo que deberíamos hacer nosotros con nuestras embajadas en otros países, negociar con el gobierno receptor, enterarse de los acontecimientos, fomentar el desarrollo, las relaciones amistosas, etc. No puede, por supuesto, inmiscuirse en asuntos ajenos si estamos en otro estado. El agente diplomático de ninguna manera puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado lo debe tratar con debido respeto. Tiene inmunidad absoluta el agente diplomático y los colaboradores de jurisdicción penal, es absoluta y no se lo puede someter a ningún proceso penal. Sí, en el Estado territorial, si ese diplomático, ese embajador, sale de la embajada de Brasil y viene a la Argentina se le puede seguir, por supuesto, la causa que corresponda. No, en carácter de embajador como agente, en Brasil no se lo puede juzgar. Lo que puede hacer el Estado territorial, el Estado receptor, es declararlo persona no grata, no darle el placet o expulsarlo. Ustedes vieron que 2x3 escuchamos las noticias que Estados Unidos expulsó a no sé cuántos de agentes diplomáticos rusos o chinos, y la réplica automática es que los chinos y los rusos hacen lo mismo con los agentes diplomáticos norteamericanos, porque habitualmente se los acusa de espías y demás. No lo puede juzgar, no lo puede meter preso, no tiene, digo rápidamente, no, digamos, tienen inmunidad absoluta de jurisdicción penal, pero el Estado receptor tiene mecanismos, lo declara persona no grata, les quita el placet o los expulsa. Y bueno, y que se vaya a su casa. También gozan de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, salvo que se trate de, digamos, una acción real sobre bienes particulares o porque tenga alguna actividad comercial particular el diplomático, o porque, digamos, alguna acción a título privado, heredero y demás. Bueno, todo lo que tenga que ver con su función, desde el punto de vista penal, civil y administrativo, no puede ser juzgado por el Estado receptor, y esta inmunidad se extiende a, por supuesto, a las medidas de ejecución y a los miembros de su familia. Tampoco pagan impuestos, tampoco pagan gravámenes personales. Es un representante del Estado extranjero en el Estado receptor. Entonces, una suerte de extensión, aunque esto está discutido, del Estado extranjero. Por supuesto, la contracara de esto es que el embajador no puede inmiscuirse en los asuntos internos del Estado acreditante, esto está claro, ¿no? El personal administrativo y técnico también tiene inmunidades similares, salvo aquellos actos que sean privados, que no se extienden, por supuesto, porque no son inherentes a sus funciones. Yo, rápidamente, para terminar, digo, en el caso de las oficinas consulares, ¿cuáles son las funciones? Como les dije, son más de tipo notarial, tienen que ver con la protección, no la representación del Estado, sino de los connacionales que viven en otro territorio, extienden pasaportes, documentos de viaje, los consulados, estos son las actividades típicas, actúan en calidad de notarios, de registro civil, otorgan documentos, certifican documentos, velan por los intereses de los nacionales, representan a sus nacionales si tienen algún problema judicial, no mucho más. Y en el caso aquí, la protección consular, digamos, no tienen la misma estatus de inmunidad que tienen el mundo diplomático, ¿no? Es similar, pero no son inmunidades totales, sino por ejemplo, cede cuando se trata de delitos graves, puede ser detenido si hay algún delito grave, pero solamente cuando haya sentencia firme, dice la Convención. Se lo puede juzgar, pero lo puede detener únicamente cuando haya sentencia firme en el territorio del Estado receptor, y siempre que se trate de delitos graves, ¿no? Se prohíbe, por ejemplo, la prisión preventiva.
y todos aquellos actos que no sean realizados en ejercicio de sus funciones también pueden ser sometidos a la jurisdicción del Estado receptor. Les voy a pedir, para terminar, porque tengo que entregar el aula virtual, que por favor estudien, es fácil, están las convenciones, es cortito, está en González Napolitano o en cualquier otra bibliografía que ustedes quieran consultar. Vean esto un poquito más de lo que yo rápidamente les presenté sobre protección diplomática y consular. Es interesante, es uno de los clásicos de las relaciones internacionales. Como imaginaba, no tuve tiempo de presentarlo en detalle, pero no es nada que ustedes no puedan estudiar. Yo les advierto, como siempre, trato, si me piden, sí, a veces no ocurre, pero si podemos, nos piden, digamos, las preguntas de acuerdo a lo que hemos visto en clase, voy a consultarles para el parcial lo que hemos visto en clase, pero quiero que lo profundicen, por favor. No se queden solo con lo que yo digo, profundícelo, porque además esta unidad es larga, es densa, y necesito que la vean. Si puedo meter el bocado, va a ser siempre con relación a lo que vimos. Prácticamente agotamos todos los temas de la unidad, solo quedaría por reforzar este tema de unidades diplomáticas y consulares. Tomen un descanso, les agradezco la actitud, la predisposición y sobre todo la paciencia por escucharme 2 horas sin parar, pero quería presentarles todo con la velocidad que lo hice, pero me quedo tranquilo. Cualquier cosita estoy a disposición. De nuevo les agradezco, nos vemos la próxima. Yo creo que voy a dar un tema que a mí me gusta, que es tema de integración regional, más para hacia finales del curso. Ojalá pudiéramos hacerlo en forma presencial. También habitualmente doy un curso, una materia optativa de Derecho a la Integración. Los invito a todos, a aquel que les interese, para profundizar en este tema en el próximo cuatrimestre. Les agradezco mucho, nos vemos la próxima. Chao, Gracias, profe. profesor. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.